Buenas tardes a todo el mundo. Quiero agradecer a los organizadores del TED el haberme invitado a esta charla y a todo el público por estar aquí. Y efectivamente yo voy a hablar de diferencias entre hombre y mujer, de dimorfismo sexual, pero me voy a centrar en el cerebro. Voy a tratar de explicar con algunas pinceladas pues un poquito por qué nosotros somos tan simples, una imagen vale más que 1000 palabras, y por qué ellas son tan complejas, dejémoslo así. Bueno, pero para empezar, tenemos que hablar por los diferentes niveles de sexo que existen. Podemos hablar de 6 niveles distintos. Un sexo cromosómico, un sexo genético o proteico, un sexo gonadal, un sexo fenotípico, externo, un sexo psíquico y un sexo social. Pero antes de meternos en ello, vamos a dar un pequeño repaso de cómo se produce la diferenciación de un organismo a partir de los genes, a partir de los cromosomas. Bien, todos nosotros tenemos en nuestras células una serie de estructuras denominadas cromosomas que no son más que largas cadenas de ADN. En esas largas cadenas se disponen, grosso modo, seguidos los diferentes genes. Genes que son estas pequeñas partes de información genética que caracterizan las diferentes estructuras, las diferentes características, valga la redundancia, de nuestro organismo. Muy bien, los genes se expresan formando proteínas y son las proteínas las moléculas que dan funcionalidad, que determinan cómo funcionamos, cómo funcionan nuestras células y, en definitiva, todo nuestro organismo. Pues bien, según la expresión de los genes de los cromosomas a través de sus proteínas, se producirá en algún momento de desarrollo embrionario que las gónadas, indiferenciadas, se diferencien a testículos u ovarios. En este momento, estas gónadas segregarán hormonas que cambiarán todos los tejidos de nuestro organismo, determinando que seamos hombres o mujeres. Y cuando digo todos los tejidos, digo todos, también el sistema nervioso, también el cerebro. Bien, empecemos por el primero de los niveles, el sexo cromosómico. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Un juego, 23 vienen del padre, los otros 23 vienen de la madre. Pues bueno, 22 de estos 23 pares son los denominados cromosomas somáticos, que determinan para prácticamente todas las características de nuestro organismo, color de pelo, color de ojos, etcétera, etcétera. Y 2 son los cromosomas sexuales, que determinan nuestro sexo. Aquí está el primer nivel. 2 cromosomas, X e Y. Pues bien, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, y las mujeres 2 cromosomas X. Algunos científicos hablan de un tercer sexo, el XP, pero bueno, creo que está un poco en debate todavía, así que lo vamos a obviar de momento. Estupendo. Tenemos el nivel cromosómico. Pues tengo que decir que el desarrollo embrionario está dirigido de forma normal hacia ser una hembra. Entonces, ¿por qué los machos son machos si todo está dirigido hacia ser hembras? Pues sencillamente, como ya podéis adivinar, por la diferencia, el cromosoma que nos diferencia a machos y hembras, el cromosoma Y. El cromosoma Y tiene una región, SRY, región determinante del sexo del cromosoma Y, en la cual se encuentran una serie de genes, los genes FDT, siglas de factor determinante de testículos. No hace falta explicar para qué sirven estos genes. Pues bien, transcriben para unas proteínas para determinar, pasamos ya al tercer nivel, que unas gónadas indiferenciadas se diferencien hacia testículos. En definitiva, en una fase del desarrollo embrionario, si no tenemos genes FDT, es decir, si no hay cromosoma Y, solamente hay cromosomas X, las gónadas indiferenciadas se transformarán en ovarios. Por el contrario, si tenemos genes FDT, si hay cromosoma Y, las gónadas indiferenciadas se transformarán en testículos. Y pasamos ahora al cuarto nivel, porque estas gónadas comienzan a segregar hormonas. Liberan hormonas que modifican todos los tejidos de nuestro organismo, dando un fenotipo, una apariencia externa. Principalmente de destacar la testosterona, ya que, como digo, el desarrollo embrionario está dirigido hacia ser hembra. Y es la testosterona la que marca que se pueda cambiar a ser macho. Muy bien, demos un pequeño repaso. Tenemos una serie de cromosomas, primer nivel, en los cuales hay una serie de genes, segundo nivel, que determinan para la expresión de unas proteínas que serán las que cambien la diferenciación de unas gónadas indiferenciadas en testículos u ovarios, tercer nivel, los cuales se agregan hormonas que marcarán un fenotipo externo. Cuarto nivel, estupendo. ¿Y qué pasa con los dos últimos niveles de sexo? El sexo psíquico y el sexo social. Bien, se estima que el sexo psíquico hace referencia a la orientación sexual,
es decir, la atracción por hombres o mujeres. Y este sexto nivel, de sexo social, es un poquito más complejo, ya que depende un poco de culturas y sobre todo hace referencia a qué papeles tenemos que tener en la sociedad. Es un poco complicado, pero lo vamos a entender fácilmente con relaciones familiares. Creo que está claro que no es lo mismo una relación padre-hijo que padre-hija, que madre-hijo que madre-hija. Sí o sí. Sí. Por ejemplo, relación padre-hijo. Hay una complicidad absoluta. Nos suelen interesar los mismos temas, fútbol, cerveza. Pero también hay un nivel de exigencia bastante grande. Marca goles. Bueno. Una cosa similar ocurre con madre-hija. Hay una compatibilidad terrible, una complicidad asombrosa. No hace falta que hablen para saber lo que están pensando una y la otra, aunque normalmente hablan mucho, pero bueno. Pero también hay una gran exigencia, un gran nivel de exigencia entre ambas. Pero veamos qué ocurre con una relación madre-hijo. Mi hijo es tonto. Es que mi hija es mujer y se sabe defender muy fácilmente, pero mi hijo, ay, pobrecito, que es niño, ay. Y bueno, acabamos con relación padre-hija, que creo que no hace falta explicación ninguna. Una vez más, una imagen habla más que 1000 palabras. Como me toquéis a la hija os mato. Bueno. Y en definitiva, como venimos hablando, este comportamiento, este quinto o sexto nivel que acabamos de ver, no dejan de ser más que cómo funciona nuestro cerebro. ¿Y de dónde viene este funcionamiento? De la influencia de estas hormonas sexuales en el tejido nervioso, en el cerebro, durante el desarrollo. Bueno. Esto determina que haya diferentes núcleos, diferentes estructuras que difieren entre hombres y mujeres. La imagen que tengo aquí es un poco burda, pero no está lejos de la realidad. Vamos a ver algunos núcleos ya que sí que son ciertos, que tienen cambios entre hombres y mujeres. Por ejemplo, lo primero que os voy a decir es que el cerebro en hombres es más grande que en mujeres. Sí, como media, sí. Antes de que las mujeres de este auditorio me tiren algo a la cabeza, voy a explicarlo. El cerebro de los hombres como media es más grande que el cerebro de las mujeres porque los hombres como media somos más grandes que las mujeres. Tenemos más cantidad de cuerpo que controlar, dicho así, es sencillo, y por eso necesitamos un cerebro más grande. Pero en proporción son exactamente igual. Ya no me tiráis nada. Estupendo. Bueno, puntualizando más, hay una serie de núcleos ya concretamente que son más grandes en el hombre que en la mujer. Otros más grandes en la mujer que en el hombre. Otros tienen morfologías distintas en el hombre y en la mujer. Y finalmente quiero hacer referencia al último punto que pongo aquí, la asimetría. El cerebro de los hombres es más asimétrico que el cerebro de las mujeres. ¿Y qué es esto de la asimetría? Todos los cerebros de hombres y mujeres son asimétricos per se. El lado izquierdo generalmente se encarga de tareas más cognitivas, cálculo, lenguaje, habla, razonamiento, etc. Mientras que el lado derecho se encarga de tareas más artísticas y emocionales, arte, pintura, emociones, etc. Muy bien, pues en esta simetría, que existe en todos, los hombres la tenemos más grande. Vamos a ver, ¿cómo se comprueba este nivel de asimetría? Existe una técnica que se llama resonancia magnética funcional. No es más que introducir a una persona en una máquina en la cual se escanean las diferentes funciones del cerebro y aparece una imagen en la cual las diferentes regiones del cerebro que están actuando aparecen pintadas de un color. Bueno, si en esta máquina metemos a un hombre y le damos a hacer una tarea, por ejemplo, realizar un sudoku, aparecerá activa una región del cerebro izquierdo. Estupendo. Si a la persona que metemos es una mujer, aparecerá activa esa misma región del cerebro izquierdo, pero también un poquito una región del cerebro derecho. Viceversa, si al hombre lo metemos en la máquina y le hacemos escuchar una canción que le guste, aparecerá activa una zona de su hemisferio cerebral derecho. Si la persona que se mete en la máquina es una mujer, también aparecerá activa esa zona del hemisferio cerebral derecho, pero también un poco otra zona del hemisferio cerebral izquierdo. ¿Qué determina esto? Que las mujeres tienen una mayor conectividad entre los hemisferios, en definitiva, una menor asimetría. Una región, el cuerpo calloso, que conecta ambos hemisferios, está mucho más desarrollada en las mujeres. De ahí que para nosotros la vida sea, no sé si más sencilla, sí, yo creo que sí, porque sí quiere decir sí, no quiere decir no. Y que para las mujeres sí puede querer decir sí, no, tal vez, como lo hagas te mato, en fin, todo esto que sabemos. Y en definitiva hay una serie de tareas que en general, repito, en general, las mujeres las tienden a hacer con mayor facilidad que los hombres. Por ejemplo, las mujeres tienen una mayor fluidez verbal,
una mayor velocidad de percepción, más facilidad en realizar cálculos aritméticos, mayor precisión en tareas manuales, son mejores cirujanas, y en definitiva son multitarea, pueden hacer muchas cosas a la vez. Los hombres, por el contrario, tenemos en general una mejor lectura de mapas, un mejor análisis de relaciones espaciales, mejor orientación, yo no, pero bueno, en general sí. También solemos tener un mejor razonamiento matemático, o una mayor habilidad en tareas dirigidas a un único objetivo, bricolaje. En definitiva, un mayor poder de concentración. Tendemos a hacer mejor una única cosa y ellas tienden a hacer mejor varias cosas a la vez. Bueno, esto mismo lleva también a otra serie de tópicos que no son tan tópicos. Por ejemplo, la visión de los colores. Yo siempre digo que los hombres vemos 12 colores, la caja de Alpino. Como mucho 24, la caja de Alpino grande. Mientras que las mujeres son como los ordenadores, color de alta densidad, 256 millones de colores. Verde junco, blanco roto, fucsia, aguamarina, ¿qué es eso? Yo no lo veo. Pero esto no es un tópico, esto es verdad. ¿Y por qué ocurre esta diferencia de visión de colores? En primer lugar, por lo que vimos, porque tienen el cerebro menos asimétrico, mayores conexiones entre los dos hemisferios, lo cual les permite un mayor nivel de matización, y también porque su retina, que es sistema nervioso central, es mejor que la de los hombres. Existen dos tipos de células en la retina que captan la luz. Conos, captan luz para ver en colores, y bastones, captan luz para ver en blanco y negro. Pues bien, las mujeres tienen más conos y además mejor situados, precisamente en esta región de aquí, en esta cavidad que aparece en el fondo de la retina, denominada fóvea, la zona de mayor agudeza visual. Pues bien, ahí tienen todavía más conos, pues es normal que vean mejor y que vean más colores. Bueno, pero el cerebro de la mujer también es variable porque varían sus hormonas durante el ciclo menstrual. Y es variable hasta tal punto que las conexiones entre las distintas neuronas, las llamadas espinas dendríticas, cambian en número, en densidad, en tamaño, según las hormonas femeninas. Y también llega a cambiar el número de neuronas. Hay regiones relacionadas con el olfato donde se producen nuevas neuronas a lo largo de toda la vida. Pues bien, las hormonas femeninas influyen en esta producción celular. Creo que todas vosotras conocéis que a lo largo de vuestro ciclo menstrual hay momentos en los cuales vuestra percepción olfativa es bastante mejor. Y esto es todavía más evidente con el embarazo. Si algunas de vosotras habéis estado embarazadas o lo estáis, lo podéis comprobar o lo habréis comprobado. Sois muchísimo más sensibles a los olores, hasta tal punto que esta mayor sensibilidad participa en esas náuseas que os pueden dar durante el embarazo. Y ya que hablamos de olores, vamos a pasar a animales. Voy a poner una serie de vídeos que los han donado, ha habido algún fallo con la presentación, te lo cuento. Los vídeos se han donado por un par de investigadores de la Universidad de Valencia. Ahora mismo pondré los nombres para que consten. Fernando Martín y Ana Martín. En estos vídeos vamos a ver cómo diferentes hembras de ratón se comportan ante un mismo macho. El macho es el mismo, pero las hembras de ratón están en diferente momento hormonal. Así pues, en el primer vídeo tenemos en la parte superior a un macho y en la parte inferior a una hembra. La hembra en este caso está recién parida. Los machos son potencialmente agresivos con las crías, de tal suerte que la hembra, por el mero hecho de ver el macho, lo va a atacar, aunque sus crías no estén presentes, pero lo ataca porque potencialmente es agresivo para su descendencia. Fijaos cómo lo sigue, le pega, le muerde y el macho tiene que huir. Bueno, colocamos al mismo macho abnegado en otra jaula con otra hembra. Es el mismo macho. En este caso la hembra no está recién parida, simplemente no está receptiva. Pues bueno, el macho se acerca, se saludan, se exploran y el macho empieza un poquito de pesado a acercarse a la hembra, que escapa, la rincona, se acerca, la hembra hace con la patita, quita, quita, quita. Lo mismo que los sábados por la noche en las discotecas, vaya. Pasa hasta en ratones. Pues bien, y es el mismo macho, el mismo olor, pero el nivel hormonal de las hembras es distinto y de ahí este cambio en el comportamiento. Bueno, y ya que estamos hablando de sábados por la noche y de esto del ligoteo, etcétera, etcétera, voy a proponer una cuestión curiosa. ¿Realmente son ellas las que dan somos nosotros los que damos el primer paso o son ellas? Ay, ¿quieres fuego, bonita? Tienes mucho por aquí. Pues que sepáis que no, que realmente son ellas las que dan el primer paso, con una estrategia de nombre horrible denominada conducta de solicitación. Estas miraditas, me toco el pelo, un
un poco así el hombro, tal. Conductas muy sutiles, pero que nos dicen a los hombres, acércate y dame fuego o invítame una copa. Claro, ellas siempre son mucho más listas que nosotros y el problema es que a veces nos imaginamos conductas de solicitación donde no las hay y tenemos un problema. Definitivamente somos más simples. Bueno, pero esto también tiene una base. ¿Por qué? Porque las mujeres tienden a tener una percepción de sí mismas mucho peor que la que los hombres tenemos de nosotros mismos. Y esto es una realidad. Pero aunque esta realidad parece ventajosa, el decir, qué bien estoy, yo soy el macho, a veces es un problema. Y voy a ir acabando con un experimento real que se hizo en una universidad holandesa. Se pidió a un grupo de hombres y de mujeres que participasen en un estudio. A la mitad de los hombres se les dijo que el investigador jefe del estudio se llamaba Daniel. Lo mismo a la mitad de las mujeres. Y a la otra mitad de hombres y a la otra mitad de las mujeres se les dijo que el investigador del estudio se llamaba Daniela. No tengo ni idea de cómo se llamaba el investigador del estudio, ni si era hombre o mujer. Y ahí estaba la trampa. Bien, pero ¿qué les pidieron que hicieran a todos estos participantes? Simplemente que se sometiesen a una prueba que se llama Stroop emocional, que no es más que decir el color en el cual están todas estas palabras, el color en el que están, no leer la palabra. Es decir, algo tal como amarillo, verde, rojo, amarillo, azul, lo más rápido posible. Es complicado, porque el hemisferio izquierdo entra en conflicto con el derecho. Bueno, todas las mujeres, independientemente de que se les hubiese dicho que el investigador se llamaba Daniel o Daniela, lo hicieron exactamente igual, estadísticamente similar. Bien, lo mismo con el grupo de hombres al cual se les dijo que el investigador se llamaba Daniel, lo hicieron igual que las mujeres. Pero ¿qué pensáis que les ocurrió al grupo de hombres a los cuales se les dijo que el investigador, que la investigadora se llamaba Daniela? Sí, lo hicieron significativamente peor. El mero hecho de que pensasen que una mujer les estaba observando hizo en sus mentes de forma inconsciente que intentasen hacerlo mejor. Yo soy el macho y me mira una mujer, lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer bien. Y se pusieron nerviosos y lo hicieron peor. Y lo mejor es que ni siquiera conocían a la mujer, es más, no sé si era una mujer o no. Entonces esto me lleva a una reflexión. Con la cantidad de veces que contactamos con mujeres a lo largo del día, hablamos, las vemos, las oímos. Y bien visto, una vez visto este experimento, la reflexión es cómo diablos estamos vivos. No lo puedo entender. Eso es un misterio que no puedo explicar. Y finalmente acabo con esta diapositiva diciendo que, bueno, las pinceladas que he dado hasta aquí son una serie de pinceladas biológicas, instintivas, si queréis, pero el ser humano, como se dijo en la primera charla, es un animal social, un animal cultural, de tal suerte que los patrones de comportamiento, estas diferencias según sexos, lógicamente están influidas por la cultura y por la educación. Muchas gracias.